la nación, las perspectivas del pueblo colombiano y el papel que nos corresponde en esta etapa de crisis, pero también de potencialidad para avanzar en el remedio que exigen los indignados de Colombia. La gente comienza a levantarse contra un modelo económico fundamentado en una concepción manca de la libertad individual que por confesión expresa de uno de sus principales inspiradores, el Premio Nobel de Economía Friedrich Hayek, comillas, es incompatible con la plena satisfacción de nuestra visión de la justicia distributiva. Y lo dice el que confiesa a campo ancho que su mismo proyecto no está compatible con su visión de justicia distributiva. Nuestros gobiernos han ido edificando una política económica y social acompañada de un enorme déficit de democracia política, de democracia económica, de democracia cultural, que ha conducido a Colombia por el despeñadero de la desigualdad, el atraso y la violencia. Lo que ha ocurrido en Colombia en los últimos 10 años, 8 de Uribe y 2 de Santos, es fiel reflejo de ello. A pesar de los panegíricos que hace el expresidente Uribe de su gobierno, no todo pasado uribista fue mejor, y lo que reclama como su principal realización, la derrota militar de la insurgencia armada, no se cumplió. Ni llegamos al llamado fin del fin, ni la culebra estaba muerta como tantas veces anunciaba con su lenguaje pugnaz. Pero el país se comió el cuento. Para decirlo con las palabras de Carlos Lleras Restrepo, nos dejó un país desencuadernado, con erosiones visibles en la institucionalidad, en estado de preguerra con los países vecinos y con más de 5 millones de hectáreas despojadas a igual número de campesinos, indígenas y afrodescendientes. Millones de desplazados dentro del conflicto armado que Uribe se empeñó en desconocer, convirtiendo a Colombia en uno de los países más desiguales sobre la tierra. Ahora piensa reeditar la experiencia, relanza su proyecto fallido, arropado de la piel de oveja del centro político, sin que nadie haya sido llamado a engaño. El puro centro democrático nada tiene de puro, a no ser en su acepción nazista. Se ubica en la extrema derecha del espectro político y refleja un malsano tufillo golpista y antidemocrático al incitar a las fuerzas armadas institucionales en contra del gobierno constituido. Le ha salido otra oposición al gobierno de Santos, repiten emocionados los dueños del poder, porque mal que bien, su propuesta, que consiste en continuar con lo que hizo durante 8 años de gobierno, deja a salvo y profundiza los privilegios creados y está lejos de contemplar una alternativa. La alternativa real es la que representamos las izquierdas, con claridad meridiana sobre la justicia distributiva y la democracia auténtica que reclaman en sus inteligentes movilizaciones indígenas, obreros, estudiantes, usuarios de la salud y ciudadanos indignados con las reformas de la justicia y la educación, entre tantas otras que hemos podido evitar mediante la movilización social. La oposición de izquierda está viva, reposicionándose a pesar de los pronósticos que nos enterraron anticipadamente, con la oportunidad de reconducirnos y tomar conciencia de que debemos darnos un nuevo rumbo para estar a la altura de la responsabilidad que nos corresponde. Para ello, debemos superar la dispersión de la izquierda
y de las demás fuerzas democráticas. La derecha puede gobernar tranquilamente porque estamos divididos y no se nos ve la coherencia. No podemos perder el norte de la unidad, así transitemos un trayecto del camino diferenciados, ni descuidar en nuestras deliberaciones y accionar el valioso consejo del maestro Carlos Gaviria Díaz, sin sectarismos, pero sin ambigüedades. Tampoco es suficiente sentir que somos la oposición. Tenemos que actuar acorde a nuestros principios, mostrarle al país que nos merecemos esa responsabilidad tan importante y necesaria para la democracia. Una de las tareas de esta conferencia nacional será la de proponer en los nuevos estatutos del partido la manera de controlar la consecuencia política y ética de nuestros elegidos, su rendición de cuentas. Una de las tareas de esta conferencia nacional será la de proponer en los nuevos estatutos del partido la manera de controlar la consecuencia política y ética de nuestros elegidos, su rendición de cuentas y también la oportuna actuación partidaria para evitar desvíos que nunca debieron presentarse. Tenemos que combatir el individualismo que se cuela en nuestras filas con más democracia interna y garantizarle espacio e injerencia en la conducción partidaria a los sectores y dirigentes que no pertenecen a las tendencias fuertes. Eso solo nos puede fortalecer para la tarea que tenemos, convertirnos en alternativa de mano de todas las fuerzas inconformes y decentes que quieren una Colombia democrática, solidaria, justa y de paz. En esta conferencia tenemos que buscar y encontrar la manera para trabajar unidos por el bien común y dejar atrás el protagonismo mezquino y los oportunismos que tanto daño nos han hecho. Estoy convencida de que tenemos con qué. El Polo recuperó espacio ante la opinión pública, ante la erguida posición de nuestra bancada en el Congreso y el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional a su postura. Frente a la postura en contra de la mal llamada y fallida reforma de la justicia, pero también frente a todos los temas que a nosotros nos convocan y nos reúnen y nos indignan. En una encuesta reciente, a la pregunta de si votaría usted por un candidato presidencial de izquierda, así, sin calificativos y con toda la carga estigmatizante que se le atribuye en Colombia a esa palabra que nosotros pronunciamos con orgullo, un 28% de los votantes respondieron afirmativamente, casi 1 de cada 3. Ese es el caso. Tenemos solo 2 años por delante. Hay que duplicar para que sean 2 de cada 3. Nuestra obligación es avanzar con nuestros mejores esfuerzos para contribuir a que se manifieste electoralmente en Colombia esa voluntad de cambio que reflejan esas encuestas y que nosotros vemos a diario en las luchas de la CIN, el CRIC en el Cauca, del Rancherías en La Guajira, del Quimbo, de Santurbán, de La Colosa, del Marmato, de Cajamarca, de la MANE, de los sindicatos y las organizaciones sociales más variadas y comprometidas. Somos oposición porque ese país real, en la dicotomía de montaña-cuellar, requiere y reclama un cambio en el contenido y en la manera como se conduce el Estado, y el país formal ni se da cuenta. Ese país real
Escuchó atónito el discurso que pronunció el presidente Santos en la instalación del Congreso el pasado 20 de julio. Recogió semánticamente los pedazos de la actuación de la Mesa de Unidad Nacional en la reforma a la justicia para seguir como antes, lo que augura nuevas y más profundas crisis a futuro. 15 veces repitió el estribillo: estamos cumpliendo, estamos cumpliendo. Pero la verdad es que las tensiones sociales en el país real van en ascenso y las ejecutorias gubernamentales, así fueran del 100%, que sabemos que es 100% anuncio y un mucho menor porcentaje de ejecución, no podrán llevar su nave de la prosperidad a puerto seguro. El modelo con que están comprometidos no se los permite. El presidente Santos pregona la creación de 1.800.000 empleos durante sus primeros 2 años de mandato. Las encuestas demuestran que es el tema en que peor lo califica la gente. Cerca del 70% desaprueba su gestión en esta materia. Y el desempleo y el rebusque acosan a 7 de cada 10 colombianos económicamente activos. La distancia es conceptual y política y corresponde a la que separa el país formal del país real. Mientras Santos se contenta con que la mayor parte del aumento de la ocupación corresponda a los rubros de la informalidad, le hace rebusque de largas horas de trabajo, baja remuneración y nula seguridad de futuro, la trabajadora o el joven entiende que le han prometido empleo, lo que entendemos por empleo: trabajo con estabilidad, seguridad social, remuneración, digamos, aceptable. Estamos ante una nueva patria boba. El gobernante se empeña en maquillar o falsear la realidad y la gente, cansada de oír afirmaciones con las que no se identifica, reclama soluciones ya. No anuncios o promesas vacías, exige soluciones reales. ¿Por qué elude al gobierno nacional la creación de empleo decente y digno? En el mundo del capital sin fronteras, los empresarios colocan sus inversiones donde consigan las mejores condiciones para producir utilidades, el lucro infinito, es decir, allí donde los salarios y los impuestos sean los más bajos, las regulaciones estatales las más débiles y las posibilidades de repatriar sus ganancias las más favorables. En eso consiste la seguridad inversionista, programa bandera que nació con Uribe, huevito que el presidente Santos ha empollado juiciosamente. La locomotora minera es el mejor ejemplo de cómo este modelo se lleva las riquezas del subsuelo después de destruir el medio ambiente sin dejar mucho en materia de empleo y recursos fiscales para contribuir a materializar, como corresponde con los impuestos, el gasto público social para los derechos de la población. Pero eso no lo digo yo, sino un estudio de la UNCTAD, Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, reseñada esta semana por el diario El Tiempo, que en un amplio titular anunciaba el lunes pasado que el auge de la inversión extranjera aporta poco empleo. Petróleo y minería representan 60%, pero solo generaron 3,8% de los puestos de trabajo en el año 2011. Es decir, 30.000 de los 806.000 nuevos ocupados, no empleados, reportados por el DANE. El estudio coloca a Colombia como ejemplo. Dice que recibe más inversión extranjera que el promedio, pero genera menores beneficios que el promedio, con oportunidades de política para mejorar el impacto, entre comillas. En el lenguaje diplomático de los analistas internacionales, una oportunidad de mejoramiento es una metida de pata. Hasta dentro del modelo del capitalismo salvaje,
Colombia resulta más salvaje que el promedio. Lo propio en materia de la participación del país en las utilidades, vía impuestos, regalías y contribuciones. Las multinacionales mineras no solamente pagan regalías pírricas como el 3% en la explotación del oro, sino que gozan de beneficios tributarios sin necesitarlos. Hasta las regalías son descontables de los impuestos, que equivale a decir que las pagamos todos los demás. El gobierno Uribe les firmó los llamados contratos de seguridad jurídica, que interpretados ampliamente a su favor llegan a incorporar incluso las nuevas operaciones, como por ejemplo la explotación de las 1.200 nuevas concesiones para explorar oro en el Cauca, incluidos los territorios indígenas, en 600.000 hectáreas que ocupan el 56% del territorio del departamento. ¿Qué decir de la nueva reserva estratégica minera? 20 millones de hectáreas, más tierra que toda la que se dedica a la agricultura en el país. Cual piñata festina nuestra riqueza a cambio de nada. Lo que no nos cuesta, volvámoslo fiesta. Ese es el lema con que el gobierno regala nuestros recursos a empresas extranjeras. La crisis europea nos debe colocar en el camino de serias reformas que permitan que la actuación del sector financiero sirva para ampliar la base productiva y no para agravar la desigualdad y el atraso. En algo coincido con el presidente Santos, en el sentido de que son muy preocupantes las cifras oficiales que indican la desaceleración del crecimiento económico. Pero el presidente Santos le debemos corregir que ello es el producto no solo de la crisis internacional que empieza a visitarnos, sino también del cansancio de una economía sometida a un modelo de desarrollo económico que no prioriza la necesidad de fortalecer su mercado interno, que convierta a nuestro país en autosostenible. Y ahí que la afirmación del presidente en el sentido de que, comillas, el año pasado los ingresos de los más pobres crecieron proporcionalmente mucho más que los de los demás, sea, por decirlo menos, publicidad engañosa. Adiós a la clase media, entonces. Eso es lo que dice, porque en todos los demás niveles de ingreso están los de la cúpula, que vieron crecer holgadamente su participación en los ingresos nacionales, especialmente los dueños del sector financiero. Ante la insuficiencia de demanda interna, las exportaciones son las llamadas para generar en este modelo el empleo faltante y contribuir al crecimiento económico. De ahí la necesidad de presionar bajos salarios y menores impuestos para poder competir en esos mercados. Los tratados de libre comercio se enmarcan en esa lógica. Todos los países exportando a los mercados grandes de Estados Unidos y Europa, y ahora también China y Corea. ¿Qué nos depara esta política económica? El ejemplo está cercano. México firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá hace 17 o 20 años, tiempo suficiente para medir los resultados frente a la promesa de crecimiento y empleo. Los resultados son deplorables. México hoy crece a una tasa promedio inferior, aproximadamente de 2,5 puntos anuales, que bajo el vilipendiado modelo de la sustitución de importaciones, cuando el crecimiento era más del doble, superaba el 5% anual. El grueso del boom exportador en México, que tanto lo han alabado, pasó de algo así como 20.000 millones de exportaciones a 260.000, se debe a la maquila, que consiste en importar insumos, ensamblar y exportar con un muy bajo valor agregado fundado en bajos salarios, lo que redunda en bajos niveles de crecimiento. Las desgravaciones de las importaciones en el sector agrícola repercuten en la quiebra de campesinos y pérdida de seguridad alimentaria nacional. Destruye la industria nacional para producir un auge exportador sin empleo. La trampa de retirar el Estado de la economía
y colocar una fe ciega en el mercado. En Colombia nos corresponderá adicionalmente vivir la aplicación del TLC en medio de la revaluación debido a la enfermedad holandesa, con enormes perjuicios para la producción nacional. Revaluación y desgravación abaratan las importaciones, mientras los exportadores ven reducidos sus ingresos en pesos por el menor valor de la divisa. Se trata de una fórmula para generar las dificultades cambiarias y provocar la destrucción del aparato productivo nacional. Nosotros tenemos una propuesta alternativa, un modelo económico y social diametralmente distinto. Sostenemos que el desarrollo económico debe partir del fortalecimiento del mercado interno, de una política económica al servicio del empleo, la producción agrícola e industrial y la distribución del ingreso, para no caer en los vaivenes de las crisis financieras internacionales que tanto golpean las exportaciones. Más crecimiento, mejor repartido. Como dice el ministro de Hacienda, hay que repartir la mermelada, no hay que dejar que se quede en una esquinita, la tenemos que regar sobre toda la tostada, o como me decían en la costa, poderle poner el suero a toda la yuca. Nosotros, de ahí la necesidad de aumentar los salarios para generar una demanda interna dinámica que estimule la industria y el agro, sustento principal del crecimiento con desarrollo y del bienestar colectivo e individual, fruto de una remuneración adecuada del trabajo que estimule su cualificación, aumento de la demanda vía aumento de los salarios, que debe ir acompañado de incentivos a la producción interna, que los mejores ingresos de nuestra población sirvan para que nuestra industria y nuestro agro progresen. Fue el camino que utilizó Lula en el Brasil, con un impacto importante sobre el crecimiento económico, la reducción de la pobreza, el aumento del empleo decente y la disminución palpable de la desigualdad que corroe el espíritu del ser humano y que corrompe a la sociedad. Mientras aquí el gobierno se dedica a firmar TLCs para que las economías más desarrolladas se queden con nuestro mercado y creen empleo a costa del desempleo nacional, en otras latitudes aplican políticas que fortalecen el mercado interno y que aumentan la remuneración del trabajo. Hay opciones para ese país real. Los temas de política pública tienen distintas maneras de enfocarse y la deliberación abierta de las distintas posibilidades en pluralismo es esencial. Pero en busca de la unidad nacional, el presidente Santos ha acaparado y cooptado a la totalidad de los partidos representados en el Congreso, con la excepción del Polo Democrático Alternativo. Santos ha construido un unanimismo malsano en una sociedad pluralista con gravísimos resultados. La fallida reforma de la justicia es el ejemplo más palpable. Compromiso va, compromiso viene, para acordar mayorías apabullantes y desconocer las voces de alerta que le llegaban desde la oposición y la ciudadanía. El canto de la sirena de la unidad nacional ha llegado a todas partes, hasta las toldas de la oposición. Recuerden ustedes el tema de las víctimas y la restitución de tierras que nosotros hemos defendido históricamente y entre las cuales se encuentran no pocos de nuestros compañeros de luchas y nuestras bases de apoyo en el campesinado, los trabajadores en derechos humanos y los sindicalistas. Desde luego que criticamos la mezquindad de la ley y por eso tuvimos que no depositar nuestro voto en el Senado y la Cámara en favor de ella, pero a nosotros, a la inmensa mayoría del pueblo colombiano, nos gustaría que se cumplieran los cometidos de la ley de víctimas y su complemento de restitución de tierras, pero pensamos que debe acompañarse de una política de reforma agraria integral
con apoyo crediticio, asistencia técnica, vivienda rural y seguridad social, porque la distribución de la tierra estaba verdaderamente, escandalosamente desigual antes del despojo, y nadie ha sacado la estadística después del despojo. Celebramos, ¿cómo no hacerlo?, que vayan entregadas 40.000 de las 100.000 hectáreas programadas, aun cuando ello no corresponde a la restitución de las tierras despojadas, sino a la titulación de baldíos. Los primeros procesos, anuncia el presidente, serán decididos en octubre de este año, y ya veremos a qué paso avanzará la devolución de lo robado. Pero lo que muestra el conflicto sobre la tierra en el Cauca es que el sistema de tenencia de tierras antes y después del despojo no es solo socialmente injusto, sino antieconómico. Esperamos que el presidente Santos resuelva expresar su voluntad política con hechos, pues el gobierno deberá enfrentar al ejército antirrestitución de tierras que persigue víctimas y funcionarios, apoyado abiertamente por los paramilitares y los instigadores del despojo, que son los sectores más negativos de la vida pública nacional. La verdad es que en materia de los derechos de la población, al trabajo digno, al mínimo vital, la educación, la salud, el saneamiento ambiental y el agua potable, la Constitución que erige a Colombia como Estado social de derecho contempla su materialización progresiva como políticas de Estado que deben impulsar todos los gobiernos. El problema es que los gobiernos encargados de cumplir y hacer cumplir la Constitución han querido asumir los derechos como servicios o dádivas graciosas o negocios que el gobierno puede dar o quitar. Ahí está el problema. Parecería que el enfoque de derechos es adjetivo o incidental, pero no lo es, y ello se refleja en la manera como el gobierno asume la política social. Ahora el presidente Santos ha tomado la bandera de la educación gratuita, exitosamente implementada en Bogotá bajo los gobiernos del Polo. Así se lo recordé a la ciudadanía cuando hice entrega de la alcaldía de Bogotá al alcalde Petro. El paso inicial y concreto de la educación gratuita hasta el 11 grado lo concretó el gobierno del Polo Democrático Alternativo de Bogotá. Con una aclaración, que aquí en Bogotá se entendió por derecho a la educación la gratuidad universal en los planteles públicos, que no es lo mismo que dejar de cobrar la matrícula como lo ha entendido el gobierno nacional. Ello debe complementarse con acción afirmativa para garantizarle al educando las condiciones adecuadas para el aprendizaje, con complemento alimentario, salud al colegio, útiles escolares y transporte cuando las circunstancias lo exijan. De la educación como derecho se vienen beneficiando 1.050.000 niños y niñas en Bogotá desde hace 4 años. Esperamos que la política que ahora implementa a nivel nacional tenga el mismo éxito. Digámoslo con claridad. Apoyamos esta medida porque es la concreción de una parte importante del programa del Polo Democrático Alternativo en materia de educación y la realización del Estado social de derecho que nosotros defendemos. Eso sí, exigiendo que se amplíe el concepto para incluir la alimentación, los útiles, la salud y el transporte a los sectores que no los pueden sufragar. Pero en el discurso del presidente Santos del 20 de julio sobre la reforma universitaria, ni pío. El presidente, tan acucioso por recoger reconocimientos, omite referirse a la reforma universitaria, que es vital para la juventud colombiana en un mundo donde el título universitario se ha convertido en herramienta indispensable para la vida laboral. ¿Qué hacemos entonces con los cientos de miles de bachilleres que no pueden acceder a la universidad? Como solución nos cuenta que le van a rebajar el 25% del crédito a los estratos más pobres, que logren un cupo en la universidad pública o privada,
como si eso los liberara de una vida empeñada en un país sin empleo formal. La versión moderna de la Casa Arana, durante el boom de la cauchería, donde los trabajadores no terminaban nunca de pagar sus deudas. Lo que demuestra el silencio del presidente es que en lo relativo a la educación está muy lejos de estar cumpliendo. En materia de salud, se ha limitado a anunciar que tiene garantizados 7 billones de pesos para evitar que se quiebren las EPS, pero aquí parece que tiene equivocado el puerto de la prosperidad. Lo que se requiere para garantizar el derecho a la salud es acabar con el concepto de que el servicio de salud tiene que producir utilidades, que se trata simplemente de un problema de inversión y rentabilidad. No se puede hablar del puerto de la prosperidad cuando los pacientes no reciben el servicio a que tienen derecho. La unificación del POS, que es una necesidad, sin unificar la unidad de pago por capitación, la UPC, simplemente alarga las colas y las deudas insolutas de las EPS con las instituciones prestadoras de salud y los hospitales públicos. Lo que tenemos que hacer es enterrar la Ley 100 y el cartel de las EPS. Obra maestra de su antecesor Uribe cuando posaba de reformador. Eliminar la intermediación de las EPS y regresar por los cauces de la garantía del derecho y no de la utilidad privada. Otro rubro en que el polo en Bogotá dio ejemplo. Así se hizo con recursos propios de la ciudad, mediante el programa Salud a su casa, al colegio y al trabajo, que le extendió cobertura en servicios primarios de salud y prevención a más de 2,5 millones de bogotanos y bogotanas, y logramos mantener en funcionamiento los 22 hospitales públicos, atendiendo a los enfermos según su necesidad y no en función de que portara o no un carnet. Desde cuando ocupó el Ministerio de Defensa, el presidente Santos ha venido presentando como parte de guerra haber sacado a la guerrilla de sus madrigueras. Pero cuando se posesionó de presidente, nos sorprendió favorablemente con el anuncio de que trabajaría por lograr la paz, y a la cúpula de las Fuerzas Armadas les explicó que la paz es la victoria. Pero en su informe de mitad de gobierno omitió totalmente la palabra paz, y ahora muchos nos preguntamos no solo dónde carajos está Umaña, sino dónde carajos está la llave de la paz. Porque si se pretende hacer la paz cuando cesen los disparos, es evidente que la paz estará más esquiva que Umaña. La pregunta que nos hacemos desde el polo es si es posible llegar al puerto de la prosperidad sin lograr la paz. Puede ser, como dice el presidente Santos, que los escenarios de la guerra donde actúan las FARC se reduzcan al 2% del territorio nacional, pero sus consecuencias están en el alma y el corazón de todos los colombianos y colombianas. Definitivamente la lucha armada no corresponde al momento político que vivimos. La paz y la reconciliación nacional y la búsqueda del poder por la vía electoral y la movilización social son el requisito para avanzar en democracia.